La clase, nuestra asignatura Teología del Antiguo Testamento. En clases pasadas habíamos quedado, o nos habíamos introducido, más bien, partiendo desde lo que Dios nos ha revelado. Estábamos hablando de la autorrevelación de Dios. Pero iniciamos hablando en Deuteronomio 29:29 del secreto. Es decir, estamos analizando que el secreto es el fundamento de la autorrevelación de Dios. Ahí en Deuteronomio 29:29 dice el texto: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. El texto inicia diciendo las cosas secretas. ¿A quién pertenecen las cosas secretas? A Dios. Las cosas secretas son de Dios. Hay un autoconocimiento, hay un conocimiento que Dios tiene de sí mismo, porque Él es un ser personal. Él tiene conocimiento de su propia autoexistencia. Nosotros, como personas que somos creados a imagen y semejanza de Él, somos conscientes de nuestra existencia y también de nuestras limitaciones, de nuestras condiciones. Dios tiene un conocimiento, por supuesto, infinito, eterno, justo, santo, basado en su carácter, pero no tenemos acceso a las cosas secretas de Él, porque son de Él. Si son secretas, no están disponibles para el ser humano. Así que dice, las cosas secretas pertenecen, son de Él. Lo que Él no nos ha revelado, no tenemos cómo saberlo. Lo que podemos conocer de Él es lo que Él nos ha revelado. Así que las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y nuestros hijos. Más las reveladas. Habíamos visto que la palabra revelar es galá, que significa poner al descubierto, descubrir, quitar el velo. Se traduce apocalipsis en griego y apocalipsis en latín, que significa revelación. De ahí pasamos a Job capítulo 11, versos 7 y 8. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí está. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Aquí tengo otra traducción que dice: ¿crees que puedes llegar a conocer los secretos de Dios Todopoderoso? Fíjese cómo dice esta traducción. ¿Crees tú, crees que puedes llegar a conocer los secretos de Dios Todopoderoso? Y la respuesta, el mismo Job la da, el mismo libro de Job: nunca podrás llegar a conocerlos. Esto reitera lo que venimos hablando del secreto, de las cosas secretas pertenecen a Él. ¿Puede el hombre conocerlas? El hombre no las puede conocer. No tenemos acceso. Por eso necesitamos la revelación o la autorrevelación de Dios. Ahora bien, ese proceso ya se inició. Primero, el Señor revela su secreto a sus profetas. Amós capítulo 3, verso del 7 al 8. Siguiente diapositiva, por favor. El Señor revela sus secretos a sus profetas. Amós 7:15 dice: y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. ¿Quién tomó a Amós? Dios mismo tomó a Amós. ¿Lo tomó dónde? Estaba en su lugar. Era ganadero, agricultor, era un hombre de campo, no tenía tradición profética, no venía de familia de profetas, no había ido a escuela de profetas. Dios se le reveló. Los profetas son uno de los instrumentos o el instrumento por excelencia de la revelación de Dios para comunicar su mensaje en el Antiguo Testamento. Bueno, tenemos una sección dedicada que se llama los profetas. Los profetas mayores y los profetas menores. Así es. Entonces, Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo. ¿Quién le dijo? Dios habló. Amós no tenía ni idea.
¿de qué iba a decir? Dios le tenía que dar el mensaje. Amós no sabe qué va a decir. Él no puede decir o llevar un mensaje que no conoce. Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y nuestra descendencia. Entonces, los profetas a menudo son tomados para llevar el mensaje de Dios. No es de iniciativa privada. Amós estaba en su trabajo, completamente desentendido del más allá. Y de repente irrumpe Dios en la historia. No solamente en la historia de la humanidad, sino en la historia de ese hombre específicamente. Y lo llama y le dice, Amós, lo tomó, porque dice lo tomó. No fue una decisión de Amós. ¿Quién lo tomó? Dios lo tomó. Lo tomó de detrás del ganado y me dijo, lo tomó y le dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Es decir, la iniciativa es de Dios en la revelación. En 1 Samuel 3:20 dice, y todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Otro ejemplo de profeta, Samuel. Obviamente vamos a tomar unos cuantos ejemplos, no vamos a tener tiempo para mirar a Isaías, Jeremías, sino que tomaremos algunos textos. 1 Samuel 3:21, y Jehová volvió a aparecer en Silo. Noten que la iniciativa siempre es divina. Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. ¿Jehová se le manifestó a quién? A Samuel. Se le reveló. Vuelve el tema de la revelación. Galá. Se le aparece y se le revela. Noten que la revelación siempre es en un momento histórico. Hay un lugar, Silo, estaba detrás del ganado, estaba en su finca, podríamos decir, en el campo. Y esto es importante porque, aunque vamos a seguir mirando ejemplos, vamos a seguir avanzando, pero debo dar una perspectiva general de cómo Dios interactúa en el tiempo y en la historia. A menudo miramos el Antiguo Testamento como un libro de historia, pero es más que un libro de historia. No es simplemente historiografía o un relato sobre eventos inconexos. Es más bien una interpretación de la historia o una filosofía de la historia. Es decir, para el judío lo importante no era tanto los eventos, sino el significado de los eventos. Y por eso se necesitaban profetas. Dios mismo interpretaba los eventos a través de sus profetas. Siguiente diapositiva. 1 Samuel 4:1. Y Samuel habló a todo Israel. Si Dios le había hablado a Samuel, ¿qué tenía que hacer Samuel? Hablar a todo Israel. Porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en la batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Ok, Samuel habló a todo Israel. Si Dios le habla al profeta, el profeta lleva el mensaje. Hay otros casos muy específicos que podríamos mirar, pero antes voy a hacer esta, diríamos, aclaración de abordaje del Antiguo Testamento. Uno podría interpretar la historia de dos formas o dos maneras. Y normalmente, cuando uno toma una clase de historia, ¿quién es el principal protagonista de la historia? El hombre. ¿Sí? Así es. Usted toma una clase de historia y uno habla de los líderes, de los héroes de la historia. Uno habla de Winston Churchill. Uno habla en el caso de Estados Unidos, de Abraham Lincoln. O habla de George Washington. O en el caso de América Latina, de los que lideraron la independencia de la colonia española. En este caso, de la independencia de la colonia inglesa. O los líderes de la Revolución Francesa. Siempre se centra en el hombre. Esa es la historia que nosotros estudiamos en la universidad. Pero cuando vamos a la Biblia como autorrevelación de Dios, como revelación de Dios, no es el personaje central, el hombre.
La revelación viene por fuera del tiempo, de más allá del tiempo, desde la eternidad e irrumpe en el tiempo. Y es Dios quien guía la historia. El personaje central en todo el Antiguo Testamento es Dios, no el hombre. Son los actos de Dios los que revelan quién es Él. A Dios lo conocemos y el pueblo hebreo lo conoció por lo que Él hizo a favor de ellos. Por cómo intervino en momentos específicos de la vida del pueblo, cómo los formó y los sostuvo. El personaje central en el Antiguo Testamento es Dios. Esto parece una aclaración innecesaria. Uno dice, pues claro, si la Biblia es teocéntrica, no necesariamente, porque se puede tener un abordaje muy humanista o una lectura humanista de la Biblia, desde el punto de vista del hombre, del ser humano. Y vamos a tener, diríamos, otra lectura muy distinta a la intención de la revelación. En el siglo XVIII, Kant, el filósofo alemán Immanuel Kant, limitó la razón para dar cabida a la fe. De hecho, escribió una obra de filosofía de la religión dentro de los límites de la razón. La religión dentro de los límites de la razón. Es decir, el juez, él había estudiado teología también, además de matemática, física y filosofía. El juez de la fe es la razón. Acuérdense que con él se inicia el racionalismo alemán, o se consolida, podríamos decirlo mejor, se consolida, y el humanismo está en pleno apogeo, el humanismo. Las ciencias sociales nacen en el siglo XIX, o las humanidades, sociología, psicología, antropología, se inicia en el siglo XIX, en pleno auge del racionalismo y del humanismo, es decir, donde el hombre se volvió el protagónico del desarrollo en Europa. Y había un optimismo y una confianza en el ser humano y en la razón como el instrumento adecuado para que el hombre avanzara hacia un futuro, resolviendo todos los problemas de la humanidad. Eso es lo que se llama el mundo moderno. Luego se habla de otra etapa de ese encanto cuando vienen dos guerras mundiales y se habla del mundo posmoderno. Incluso se llega a hablar, ya estamos hablando del siglo XX, se llega a hablar del desencanto precisamente de la posmodernidad y entonces uno está hablando de un mundo postsecular, o sea, en el que estamos hoy. Un mundo contradictorio donde supuestamente Dios ya no existía, donde la religión se había reducido a su mínima expresión en la vida de la sociedad y resulta que hoy en el escenario internacional y en el escenario nacional de muchos países la religión subsiste a pesar de los avances de la ciencia y la tecnología, cuando se suponía que al hombre avanzar en el conocimiento del universo y dominar la naturaleza a través de la tecnología, no iba a ser necesaria la religión. Incluso no iba a ser necesario el conocimiento de Dios. Iba a ser sacada de la sociedad. El concepto de Dios había que extirparlo. Había que matar a Dios para que el hombre viviera. Si Dios existe, el hombre es esclavo. Entonces, si querías independizar al hombre, y así es, si quieres independizar al hombre, tienes que matar a Dios. Por eso, siguiendo esa misma lógica, en el siglo XIX, el teólogo, escuche bien, el teólogo ateo, sí, como está oyendo, el teólogo ateo, Ludwig Feuerbach, teólogo de la Universidad de Berlín, escribió su obra, La esencia del cristianismo, donde plantea que el hombre es quien creó a Dios a su imagen y semejanza. El hombre creó a Dios a su imagen. Este teólogo ateo, una contradicción, porque eso es como hablar de un geólogo que no cree en la existencia de la Tierra, o como hablar de un biólogo que no cree en la existencia de la vida. Pero mire, ¿por qué es importante esto? Porque ustedes como estudiantes de teología se van a enfrentar a las teologías que están en las universidades
o en su medio académico y van a encontrar esas ideas. Y alguien que tiene un título de teólogo o de profesor de Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, pero no cree en lo sobrenatural, no interpreta la Biblia como usted, pero está graduado de teología. Incluso va a una iglesia. Entonces hay que discernir bien. El hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. Dios es un macroántropos, es una invención de Dios, es una proyección de sus temores y sus miedos. Y es la explicación, Dios es la explicación para lo que el hombre por la razón o la ciencia no puede explicar. Entonces surge un Dios para explicar lo que no puede explicar. Esa es la teoría de este teólogo. Y Nietzsche, en el mismo siglo XIX, note que el humanismo es fuerte en el siglo XIX en Europa, sobre todo Alemania, luego se irriga a Francia, Inglaterra, Estados Unidos, y de ahí pasó también al resto de países como los países latinoamericanos. El hombre en su orgullo creó a Dios a su imagen y semejanza. Eso lo dice Nietzsche. Y también dice, Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Eso lo dice en la sección 125 en La Gaya Ciencia, se puede traducir también en El Alegre Saber, o en Así habla Zaratustra. Dios ha muerto, o sea, Dios no existe. Por lo tanto, la ciencia, el avance de la tecnología y de la ciencia va explicando, y en la medida en que va explicando, se va sacando a Dios y a la Biblia de la sociedad. Eso es lo que llamaban la secularización o el Estado laico. Es decir, se sacaba la influencia del cristianismo, de la religión, de la vida pública y se iba privatizando la fe hasta que quedaba reducido a creencias subjetivas. Pero resulta que ha surgido en el siglo XX una rama de la neurología que ahora le llaman la neuroteología. La neuroteología lo que busca es responder por qué somos religiosos los seres humanos, pero con base en el estudio del cerebro. ¿Por qué somos religiosos? Y algunos dicen, bueno, si la religión tiene sus circuitos neuronales, significa que Dios es solo un producto del cerebro. Es algo que algunos piensan. Pero otros podrían decir, bueno, si encuentran que los seres humanos estamos condicionados neurológicamente para creer en un ser superior, es que Dios preparó mi cuerpo o mi cerebro para poder comunicarse conmigo. Es decir, en esa neuroteología hay dos interpretaciones. No obstante, ya lo había dicho Feuerbach, el cerebro segrega las ideas como el hígado segrega la bilis, o sea que la materia crea las ideas. Si usted mira esa premisa materialista, es decir, que prima la materia sobre las ideas o sobre lo espiritual, realmente las ideas no existen, sino que son una creación de la materia. Esto lo obtuve de El País, un periódico español, un reportaje. Dice el reportaje, Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios, así decía en la prensa. Eso es del año 2008, 20 de mayo del 2008. Entonces dice, científicos de Oxford investigan la estructura cerebral que aloja la creencia religiosa. Invirtieron 2.5 millones de euros para investigar por 3 años. Mire usted si el hombre no está preocupado por qué existe Dios, por qué la religión persiste en un mundo tan avanzado en ciencia y tecnología. Hoy la religión está creciendo. El Estado Islámico, la religión, el Islam, el cristianismo evangélico de América Latina. En Europa hay un avivamiento, por decirlo así, religioso, tanto en Oriente como en Occidente. La religión sigue vigente. No solamente en la versión cristiana, sino en las otras versiones. Está Irán, que es un país religioso, sigue Israel. O sea, Occidente es tan religioso como Oriente. Pero se suponía que la ciencia iba a disipar toda esa religiosidad del ser humano. Por eso
están invirtiendo 3.5 millones de euros. Claro. O sea que hay una preocupación del ser humano. Perdón, 2.5 millones de euros para investigar durante 3 años. Ahora bien, eso le llaman pues neuroteología. Allí es donde hay que mirar entonces cómo es que se interpreta la historia. Uno podría tener una interpretación desde el punto de vista materialista. Cuando leíamos en la clase pasada el origen de todo, en Génesis capítulo 1, versículo 1 decía, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se presupone la existencia de Dios, irrumpe con la existencia de Dios, no demuestra la existencia de Dios, no le preocupa para nada la opinión de los seres humanos sobre si existe o no existe. Es un hecho que Dios existe. Así inicia la Biblia. Claro está que estos filósofos y teólogos del siglo XIX, cuando miran la Biblia y el Antiguo Testamento, entonces dice, claro, por eso los cristianos son idealistas desde el punto de vista filosófico. Es decir, la Biblia comienza con el espíritu, porque Dios es espíritu, es un ser espiritual, no es material. El espíritu crea la materia. Ellos invirtieron el proceso filosóficamente y dijeron, no, la materia crea al espíritu o crea lo inmaterial. En el caso de Feuerbach, cuando se refería a que el cerebro segrega ideas como el hígado segrega la bilis. O sea, como si fuera una sustancia química. Prima la materia. Hay una interpretación materialista de la historia y por lo tanto se podría hacer una lectura así del Antiguo Testamento. Esa cosmovisión que estoy planteando, que es materialista, ha mirado el Antiguo Testamento como un mito. Es decir, el Antiguo Testamento es un mito influenciado por los mitos babilónicos, por los mitos del cercano oriente. Pero cuando ellos dicen eso, ¿por qué lo dicen? No es porque la evidencia los conduzca a eso, sino porque están haciendo una lectura del Antiguo Testamento desde una cosmovisión atea, desde una cosmovisión materialista, que es la que les acabo de plantear, donde Dios no existe. Y como Dios no existe, ¿cómo se entiende entonces el Antiguo Testamento? Sería la experiencia religiosa o la subjetividad de un pueblo, puesto por escrito. Pero por supuesto no significa para nada, desde la perspectiva de ellos, que Dios se haya revelado en la historia. Por eso, si lo leen así, desde esa perspectiva, vamos a obtener que el hombre es el protagonista, porque el hombre es el que hace la historia. Pero la Biblia no enseña eso. Todo eso que acabo de decir está equivocado. Esa es la idea que plantean los materialistas o una lectura atea del Antiguo Testamento. Dios existe, se ha revelado y el protagonista es Dios. Incluso lo mencionan el tema de los antropomorfismos, porque Dios, ¿de dónde sacaron ellos que el hombre fue el que creó a Dios? Mire estas expresiones. Vamos al Antiguo Testamento y veamos por un momento. Cuando usted va al capítulo 2, el verso 7. Entonces Dios tomó un poco de polvo y con ese polvo formó al hombre. Capítulo 2, verso 7. Se habla de que Dios formó al hombre. Usted se imagina entonces un alfarero formando. Usted sabe cuando hacen las vasijas de barro. Entonces el barro va girando y tú le vas dando forma. Alguien podría hacer una lectura, mire, o sea, me detengo en estos temas porque usted lee la Biblia, pero también la tiene que interpretar. Entonces podría sonar que aquí esta es una forma antropomórfica muy humana de hablar de Dios. Está hablando de que Dios formó del barro. Imagínese a alguien haciendo unos muñequitos, con unos hombrecitos con plastilina, pero en este caso es barro. Eso suena muy infantil.
Eso no suena científico, eso no suena serio para estas personas que lo leen desde esa perspectiva, por supuesto. Ellos esperarían encontrar, no sé, quizás un relato bioquímico, genético, molecular, con ecuaciones, con explicaciones argumentativas, con datos de laboratorio medibles. Miren, eso es lo que usted se va a encontrar allá afuera. Entonces, Dios formó al hombre, luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Y así fue como el hombre comenzó a vivir. ¡Qué relato tan simple! La razón humana, en su esplendor, tiende a rechazar esa explicación. Él quiere una explicación más compleja. Por ejemplo, si te decimos que, bueno, en el principio no creó Dios los cielos y la tierra, sino que en el principio no había nada. Absolutamente nada. Y de repente hubo un gran estallido, una gran explosión hace 15.000 millones de años, que eso ha sido confirmado por medio de la datación a través del uranio, de la desintegración del uranio en la Tierra. Y que entonces se han hecho experimentos para encontrar la partícula que formó la materia, que le llaman la partícula de Dios, el bosón de Higgins. Que de pronto ustedes por ahí han escuchado la noticia, que es la partícula que explica el origen de la materia. Si usted le dicen que eso lo hicieron en un acelerador de partículas y le dan una explicación con física nuclear, física de partículas, genética, biología, y le dicen que entonces el hombre es producto de un proceso evolutivo de la materia más la energía más el tiempo, y que hay pruebas empíricas donde tenemos al Australopithecus, los preomínidos, el Ramapithecus, y te los muestran en los museos antropológicos. ¿Cómo haces tú, como cristiano, como teólogo? Quedas apabullado, porque la gente que te está diciendo eso es gente seria. Seria en el sentido que están formados académicamente de universidades prestigiosas. ¿Cómo vas a refutar? No conoces los datos técnicos de lo que ellos están hablando. No eres doctor en astrofísica, no eres doctor en física nuclear, no eres doctor en genética molecular, no eres doctor en bioquímica. Sonaría que eso desplaza al texto del Antiguo Testamento. Esa es la máxima expresión del racionalismo. El humanismo en esplendor tratando o usando la ciencia, la verdadera ciencia, para ir más allá de lo que puede explicar la ciencia. La ciencia solamente puede explicar lo que está delante de sus ojos a través de experimentos y raciocinios. Pero no puede hablar de los orígenes porque está fuera de su campo observacional. Sería especulación metafísica. Eso hay que tomarlo en cuenta. El principio básico de la ciencia es la observación. Y en este caso están hablando de cosas no observadas sobre los orígenes. Nadie tiene evidencia de la explotación, de la teoría del Big Bang, ni del Big Crunch. Son modelos matemáticos para intentar de manera racional, sin la Biblia, si ven el principio, el asunto es racional, sin la Biblia, porque el hombre se independiza, se vuelve autónomo y quiere ser el protagonista de la historia, quiere ser el protagonista de la ciencia. Y a través, él no quiere una explicación impuesta, porque eso suena como a dogma, eso suena como que no te deja pensar abiertamente sobre otras posibilidades, sino que ya te dio la respuesta. ¿El origen del hombre? Pues sí. ¿Y de dónde viene el hombre? Dios lo creó a su imagen y semejanza. ¿Y de qué está hecho? Pues del polvo de la tierra. Esa es la respuesta que da el Génesis. Dios lo formó. Ahora, si usted sigue leyendo, dice esto, pues Dios hizo que el hombre se quedara profundamente dormido en el versículo 21. Y así mientras éste dormía, Dios le sacó uno de sus costados. Bueno, algunos dicen costilla, entonces se imagina la historia de la costilla, luego le cerró el costado y Dios hizo una mujer. Bueno, aquí tenemos el texto, la palabra de Dios. Sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. Así que tenemos que escoger cómo vamos a leer el texto. Es un asunto hermenéutico. Tienes que decidir dónde inicias. O le crees a lo que está en la Biblia, o le crees
a la falsa explicación cientificista, no a la ciencia. Nosotros aceptamos la ciencia basada en hechos, pero cuando la ciencia va más allá para ir fuera de su campo de acción, entonces ya no es ciencia, es una pseudociencia o es una idolatría de la ciencia, pensando que la ciencia puede explicarlo todo. Pues si la ciencia tiene sus propios límites aún dentro de su propio campo observable, mucho más límites hay fuera de su campo observable. Hay mucha especulación. Lo que pasa es que cuando está presentada de otra forma, es porque Dios tiene, esto muestra la autorrevelación de Dios. Dios quiere que sea para todos. ¿Qué tal que él hubiera explicado con genética molecular, con bioquímica, con morfofisiología, la estructura del hombre? ¿Quién iba a leer la Biblia? Los niños no tendrían acceso, las personas no educadas. Dios quiere que todos le conozcan. Por eso lo hace de una forma sencilla. Pero muchos teólogos del siglo XIX que estaban afectados por el racionalismo, cuando fueron a leer estos textos, dijeron que ahí están hablando de manera antropomórfica. Eso quiere decir que el hombre proyectó lo que él es y creó a Dios a su imagen y semejanza. Por eso lo cita como un alfarero. O sea, es del hombre el que escribió ese texto y entonces está proyectando lo que él es, los que escribieron. Por eso cuando usted pasa más adelante y encuentra en el capítulo 3, cuando el hombre se apartó de Dios y pecó contra Dios, dice, entonces en el capítulo 3, versículo 7, dice, en ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho y de que estaban desnudos. Entonces tomaron unas hojas de higuera y las cosieron para cubrirse con ellas. En el versículo 8, mire cómo habla de Dios, dice, con el viento de la tarde, el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín. Así que corrieron a esconderse de él entre los árboles. Pero Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Miren, eso se llama la condescendencia de Dios. Nos está contando el relato en términos humanos. Dios es trascendente. Pero mire que aquí está hablando como que Dios caminaba en el huerto. La Biblia habla de que Dios subió el olor fragante como si tuviera nariz. Dice que Dios ve como si tuviera ojos. Que Él oye como si tuviera oídos. Que caminaba. Sí, lo estamos leyendo. Que otros textos dicen se paseaba por el huerto. Dios se paseaba. Así, esas son formas antropomórficas de hablar. Dios no tiene piernas para estar paseando como nosotros. Pero aquí hay algo hermoso y es que nos está mostrando, es al contrario. Dios nos está mostrando que precisamente nos habla en esos términos para que nosotros entendamos. Porque nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Lo que hace posible la revelación de Dios es que nosotros hayamos sido creados a su imagen y semejanza. Por eso nos puede hablar en esos términos. Porque nosotros nos parecemos a Él, no Él a nosotros. Estos teólogos, por supuesto, están completamente equivocados. Fue Dios quien creó al hombre a su imagen y semejanza, no el hombre a Dios a su imagen y semejanza. Y lo que el texto nos está narrando es el anhelo que tiene Dios de comunión con el hombre. El anhelo que Él tiene porque Él, a pesar del pecado, que el hombre se había apartado, el hombre todavía tenía a Dios allí en el huerto, se paseaba. Estaba esperando que Él se arrepintiera. Estaba esperando, le estaba dando tiempo para que reaccionara. Por eso le preguntó de manera tierna, ¿dónde estás? Como si Dios no supiera dónde está. ¿Sí ven? Si Dios es omnisciente, ¿cómo va a ser la pregunta que ¿dónde estás? Está claro que esta es una forma de hablar para explicarnos la condición del hombre, pero Dios es trascendente y para que nosotros entendamos lo que pasó allí. Este anhelo de Dios morar con el hombre, note que el hombre fue sacado del huerto y no tuvo acceso más al Edén. En el Edén, por eso se habla del paraíso perdido. En el Edén, ¿qué había? Comunión entre Dios y el hombre, que no duró sino un día. Fue muy rápido que nos apartamos de Dios.
Sin embargo, Dios estuvo allí en ese momento y por eso nos dicen que Él estaba allí caminando. Esa es la forma de decirnos, está presente entre nosotros. Dios quiere estar presente en nosotros. Tengo que contarles esto porque es lo hermoso de la revelación de Dios. Dios creó al hombre para vivir en comunión con Él, para que el hombre viviera en comunión con Él. Así que, pasado el tiempo, cuando uno mira la historia, Dios formó un pueblo a partir de un hombre que también Dios lo llamó, Abraham. Y Abraham estaba en el paganismo, Ur de Caldea. Dios lo sacó de su comodidad y de él formó un pueblo, Israel. De él desciende Israel. Ese pueblo, Dios siempre quiso tener comunión con ese pueblo. Llamó a Abraham su amigo. No voy yo cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, no voy yo a compartir con mi amigo lo que voy a hacer. La condescendencia de Dios. Dios hablando con el hombre y le cuenta. Incluso muestran el diálogo entre Abraham y Dios, que tenía a su sobrino Lot allá metido. Incluso hacen una negociación de a cuántos iba a salvar si encontrara tantos justos. Finalmente quedaron en un número, pero ni siquiera esa cifra daba para salvar o perdonar la ciudad. Entonces, solamente se salvó Lot con su familia. Pero Dios muestra una condescendencia con nosotros. Y ese pueblo tenía un punto de encuentro con Dios, el tabernáculo. Levítico. Usted mira en el Antiguo Testamento, en Levítico, se da un detalle muy, diríamos, es tan detallado toda ¿cómo se dice? La forma de construir el tabernáculo, que definitivamente muchas personas se aburren leyendo esos detalles. El tabernáculo, en hebreo, mishkan, significa morada, la tienda del encuentro. Es la tienda del encuentro, morada. Note que en el huerto Dios moraba con el hombre. Por eso cuando nos dicen que Él caminaba en el huerto, era porque Él moraba con el hombre. Es lo que nos está indicando. Había comunión con el hombre. El pecado hizo separación entre Dios y el hombre. Pero Dios le dio la oportunidad que se arrepintiera. Por eso le preguntó, ¿dónde estás? O sea, con todo está esperando que Él reaccione. Pero el hombre no reaccionó, huyó de la presencia de Dios y se escondió. Y bueno, Dios en su justicia tuvo que sacarlo del huerto. Él es santo y no puede comulgar con el pecado, así que lo expulsó del huerto. Pero siempre quedó el anhelo. Por eso Dios desarrolla entonces el plan de salvación o de redención. Forma un pueblo. Le promete desde el mismo momento de la caída un Salvador, un Mesías. Pero Él seguía en comunión con el hombre a través del tabernáculo. De hecho, mire la expresión Mishkan, tienda del encuentro. Y esa morada, ¿se acuerdan? Bajaba y les hablaba desde allí. Les hablaba desde allí. Y ese tabernáculo se volvió el templo, porque ese era el templo móvil en el desierto. Pero luego cuando conquistaron la tierra prometida, construyen el templo y ya no tienen el tabernáculo móvil, sino que tienen un templo fijo y Dios se manifestaba en el templo. La Shekinah o la gloria de Dios bajaba allí. Y Dios les hablaba desde allí. Dios siempre ha tenido deseo de morar en comunión, estar en comunión con el hombre, porque Él nos creó para Él. Él nos creó para que le conociéramos, para que le amáramos y le sirvamos.
Así que ese anhelo sigue vigente. Y cuando uno llega más adelante, nos encontramos aún en el Antiguo Testamento, vamos a mirar, perdón, en Apocalipsis. Apocalipsis 21 del 1 al 5. Pero antes de pasar téngalo allí presente, capítulo 21 del 1 al 5. Ese templo finalmente se concretó. Tanto era el deseo de Dios estar con el hombre que se encarnó. Le habló por los profetas. Le habló de muchas formas, de muchas maneras, por sueños, por visiones, a través de la naturaleza. Pero finalmente decidió y dijo, bueno, esta gente no presta atención, yo voy a hablarles directamente. Se hizo hombre. Pero lo más espectacular, lo más impresionante es que Jesús nació en Tisri, entre septiembre y octubre. Septiembre y octubre. ¿Y sabe cuál fiesta se celebraba en ese momento que nació el Mesías? Los tabernáculos. Y el texto de Juan, exactamente, Juan, cuando dice, y ese verbo se hizo carne, Juan 1:14 dice, habitó entre nosotros, es exno en griego, que significa se tabernaculizó. Puso tabernáculo o su morada entre nosotros. Nació en la fiesta de los tabernáculos. Mire, le estoy mostrando la continuidad de la comunión. El tabernáculo, la ciudad que se perdió, es la ciudad que vemos ahora sí en Apocalipsis, capítulo 21, verso del 1 al 5. Y ahí hacemos un alto, un pequeño alto. Leamos Apocalipsis, capítulo 21, verso del 1 al 5. Mire lo que dice la versión, esta versión. Estamos hablando del principio en el huerto. Moraba con el hombre. Y mire el deseo de Dios al final. Un mundo nuevo. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues ya el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Y vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajaba del cielo, donde vive Dios. Dios estaba allá por causa del pecado nuestro, pero mire que bajaba acá a la tierra. La ciudad parecía una novia vestida para su boda, lista para encontrarse con su novio. ¿Qué es lo que hace uno en el matrimonio? Se encuentra con su novia, ¿para qué? Para entrar en comunión íntima. ¿Y qué pasó? La ciudad parecía una novia vestida para su boda, lista para encontrarse con su novio. Y oí que del trono salía una fuerte voz que decía, aquí es donde Dios vive con su pueblo. Dios vivirá con ellos y ellos serán suyos para siempre. Qué hermoso. Suyos para siempre. Vamos a hacer un alto y ahora seguimos conversando sobre el tabernáculo. Bien, continuando entonces con la explicación sobre el deseo de Dios de tener comunión con el hombre. Inició en el huerto, Dios creó al hombre y habitaba con él, moraba con él en el huerto. Eso nos lo indica el texto bíblico cuando habla de estar en el huerto, paseándose por el huerto. Caminaba por el huerto, estaba allí, cercano al hombre. No estaba hablando desde el cielo, estaba con él en la tierra. Pero como el pecado hizo separación entre Dios y el hombre, el paraíso se perdió y fue escondido. Dios puso unos ángeles que impedían que el hombre tuviera acceso al huerto del Edén. Entonces, Dios siempre mostró su intención y su deseo en la historia de todo el Antiguo Testamento de morar con el hombre. Incluso hasta el día de hoy, el templo fue destruido. ¿Recuerdan?
Jesús dijo, derribaré este templo, el templo de Herodes, o el que Herodes había reconstruido, y lo edificaré. Y bueno, nosotros, o los cristianos, o la iglesia, es el templo del Dios viviente. Esa iglesia es el tabernáculo. Él mora en nosotros. Ya no requiere un tabernáculo móvil ni un templo fijo, sino que nosotros somos piedras vivas y somos el templo del Dios viviente. Por eso la historia comienza de Dios en comunión con el hombre y termina Dios en comunión con el hombre. De eternidad a eternidad está la temporalidad, entre la eternidad y la eternidad. Dios en la eternidad un día dice, un día, por decirlo de alguna forma humana, ¿no? Un día, en un momento dado, inicia el tiempo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¡Pum! Y luego viene la consumación de la historia. La historia tiene un destino, tuvo un principio, tiene un final, una meta. Dios morando con el hombre, Dios morando con el hombre. Por eso dice, aquí es donde Dios vive con su pueblo. Dios vivirá con ellos y ellos serán suyos para siempre. En efecto, Dios mismo será su único Dios. Él secará sus lágrimas y no morirán jamás. Tampoco volverán a llorar, ni a lamentarse, ni sentirán ningún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir. Dios dijo desde su trono, yo hago todo nuevo. Y también dijo, escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Aquí tenemos entonces todo el proceso de la encarnación, del deseo de Dios estar con su pueblo. Esto para hacer énfasis en lo que veníamos hablando del antropomorfismo. Los antropomorfismos apuntan a la encarnación y muestra del deseo que tiene Dios de comunión con nosotros, de estar con nosotros, de habitar entre nosotros, y nos habla de nuestra creación a su imagen y semejanza. Dios habla, oye, ve, huele, tiene rostro, espalda, manos. Todos esos términos no significan como pensaban estos teólogos del siglo XIX, que el hombre había creado a Dios. No, significa que Dios nos creó y porque nos parecemos a Él es que Él puede hablarnos en términos antropomórficos. Porque recordemos que el Antiguo Testamento, la Biblia, es la revelación de Dios. Es Dios hablándole al hombre y le habla en los términos humanos porque nosotros nos parecemos a Él. Es decir, la base de la revelación al hombre de parte de Dios se fundamenta en la imagen y semejanza que el hombre tiene con Dios. El hombre, repito, se parece a Dios, no es Dios el que se parece al hombre. Pero los teólogos liberales del siglo XIX en Alemania, como el caso del teólogo ateo Feuerbach, era diciendo lo contrario. Él entendió mal. Los antropomorfismos no fue que Dios fue creado por el hombre. Él pensaba que era el hombre, había proyectado su imagen al escribir la Biblia. Porque este libro no es revelación de Dios, porque Dios no existe. Recuerden que era ateo. Y si Dios no existe, ¿cómo explica los antropomorfismos? Si esos antropomorfismos es una proyección al estilo griego del panteón en el monte del Olimpo, Zeus, que tenían dioses a su imagen y semejanza. El comportamiento de los dioses griegos, que eran politeístas, era comportamiento humano. Se airaban, peleaban, tenían pasiones descontroladas. Ellos fueron creados a imagen y semejanza del pueblo griego. No es el caso hebreo. Aquí no vemos a Dios, nos lo describe en términos humanos porque nos parecemos a Él y podamos entender quién es Él, qué espera de nosotros y tener comunión con Él. Pero en el caso de los dioses griegos, son dioses finitos, personales, limitados. Aquí estamos hablando de un Dios infinito, personal, pero que no está limitado ni en el espacio ni en el tiempo. Tan limitados eran los dioses griegos que habitaban en un monte, el monte Olimpo.
Ellos creían realmente que allí estaban los dioses de ellos. El Dios del Antiguo Testamento es trascendente, no habita en ningún monte. El Dios del hinduismo o de las religiones más antiguas, en este caso el hinduismo, la religión de los Vedas, tiene un Dios infinito, pero no es personal. Es decir, es algo, una energía cósmica espiritual. Brahman es inaccesible. No puedes tener comunión con él, con Brahman. A Brahman lo puedes respirar, pero no puedes hablar con él. No hay verbalización, no hay revelación. Solamente la iluminación consiste en que tú te hagas uno con Brahman, como la gota de agua se funde con el mar. Brahman sería el mar y tú eres esa gotita de agua. Tú eres una ola arrojada por el mar y a la orilla y luego vuelve al mar. Pierdes tu identidad como individuo, como persona. No tienes comunión con alguien porque tú eres algo. La personalidad es una ilusión en el universo. Tu autoconciencia es una ilusión. Por eso, dentro de la vertiente budista, que es una reforma hindú, un movimiento reformista hindú, la idea es que tú tomes conciencia, seas iluminado. ¿Qué significa iluminado? Que tú experimentes el nirvana y llegues y pases a ese nivel de conciencia donde te das cuenta que desaparece la personalidad y la racionalidad, que es lo que caracteriza al individuo y lo que nos diferencia de los animales. Los animales no tienen personalidad, tienen conductas. Los animales no tienen autoconciencia de su existencia, ni de lo que les rodea, son instintivos. ¿Cuándo ha visto usted a una gallina preocupada por el estado del tiempo? ¿O cuándo ha visto una gallina preocupada porque se la lleva mal con alguna gallina dentro del galpón? O que el gallo no ha llegado al galpón. Eso no va a pasar, porque ellos no tienen autoconciencia, no son seres en relación. Los seres humanos tenemos esa relación porque fuimos creados para vivir en sociedad. Cuando Dios creó al hombre, creó al individuo, al yo, luego hizo a la mujer, la formó del hombre, la sacó del hombre, formó un tú y creó un nosotros. Allí nace la familia, que es la primera sociedad pequeña, y luego se extendió. Pero ese fue el núcleo. Todo en el universo tiene un ladrillo. La materia tiene el átomo o las partículas fundamentales, las matemáticas tienen el número, la geometría, la figura o las formas. Nosotros, todo lo que existe, nosotros tenemos que tener una base. Aquí está la base desde el Génesis. Por eso es importante el tema de la autorrevelación de Dios. Cuando Dios nos hizo a su imagen y semejanza, se está revelando. Dejó su huella en nosotros, dejó su huella en la naturaleza. Isaías 22:14, siguiendo la revelación profética. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Note que el profeta comunica lo que Dios dice. O sea, él hace de la boca de Dios. Esto fue revelado a mis oídos. ¿Fue qué? Revelado a mis oídos. Eso no se lo inventó Isaías. Siguiente, por favor, diapositiva. El conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios implica revelación. Miremos. Bueno, veamos Oseas capítulo 4, verso del 1 al 2. Oíd la palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. ¿No hay qué? Conocimiento de Dios en la tierra. ¿Qué significa eso de que no hay conocimiento de Dios en la tierra? La palabra conocimiento en el Antiguo Testamento es distinta a la concepción griega. El conocimiento en la concepción griega es una reflexión, es un acceso a la esencia
de las ideas para el caso de Platón. El conocimiento es teorético, contemplativo, abstracto. Pero en el Antiguo Testamento el conocimiento de Dios es vivencial, es vivir en comunión con Dios. Claro que hay un contenido, no está vaciado de contenido, pero no son unas proposiciones semánticas que tengan simplemente un contenido referente a Dios, sino que ellos conocen a Dios en su relación con Dios, caminando con Dios, viviendo con Dios. Es un conocimiento experimental con su Dios. Siguiente, por favor. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque les faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, note que la ley de Dios es asociada al conocimiento. También yo me olvidaré de tus hijos. El conocimiento de Dios tiene que ver con la ley de Dios. Y eso es revelación. La ley de Dios también revela a Dios, porque revela su carácter santo. En cada acto de Dios en la historia, Él se revelaba. Él se revelaba o se daba a conocer por su intervención en la historia. Desde la creación se dio a revelar con la creación. Con todo lo creó. Bueno, eso es exactamente lo que dice el texto cuando hablamos de la revelación en la naturaleza. Dice que las cosas que de Él se conocen, las conocemos porque Dios se las reveló al hombre. ¿Y cuándo se las reveló? Dice que son claramente visibles desde la creación. Y son visibles desde la creación precisamente, lo mismo que en el Salmo, ya les digo, Salmo 19, del 1 al 4, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es poesía hebrea, pero está hablando que la misma obra de Dios habla de Dios. Un día emite palabra como si hablara a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras. La naturaleza habla sin lenguaje y sin palabras, pero habla en un sentido poético. Ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Lo mismo en Romanos capítulo 1, verso 20. Dice: porque las cosas invisibles de Él, las cosas que invisibles de Él, lo que es invisible se hace visible en la creación. ¿Qué cosas invisibles de Él se pueden conocer en la naturaleza? Su eterno poder y deidad. O sea, el hombre puede saber que hay un ser superior, que es todopoderoso y que es una deidad o es el creador. Se hace claramente visible desde la creación del mundo. Desde la creación del mundo se hace claramente, o sea, desde Génesis hay una revelación en la creación, siendo entendida por medio de las cosas hechas. Entonces, allí estamos viendo también la revelación en cuanto es una revelación en la naturaleza. Entonces ya hemos visto revelación en la naturaleza, revelación en el conocimiento de Dios. Oseas 4:6, Oseas 6:6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces el conocimiento de Dios, Él lo quiere, que su pueblo viva en comunión con el que lo experimente. Siguiente, por favor.
El temor del Señor, la ley de Dios, también en los mandamientos que están asociados al temor del Señor es la ley de Dios. Salmo 19, versos del 7 al 9 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces, en la ley de Dios, temor de Dios. La ley de Dios es la que genera temor del Señor, temor de Dios. Temor no de miedo o de susto, sino respeto reverente a Dios. Esos son sus mandamientos. Sus mandamientos es revelación de Dios. Dios dio sus mandamientos a su pueblo en el monte Sinaí. Es revelación, fue por revelación. No fue un conocimiento que los judíos obtuvieron. Les fue entregado a las tablas de la ley. Las tablas de la ley estaban en el arca del pacto. ¿Qué estaba en el arca del pacto? Habían 3 cosas: los mandamientos de Dios, la Torá. Los 10 mandamientos estaban allí, las tablas de la ley. Esas tablas de la ley, tan revelación son que Dios las escribió con su dedo. Ni siquiera fue escrita por hombre. No fue dictada. Esa fue la segunda vez cuando la rompieron. La rompió Moisés. Pero fue escrita con el dedo de Dios. Esas estaban allí en el arca del pacto. Estaba la vara de Aarón que reverdeció. Esa es la vara de la tribu de Leví. Esa vara es la vara sacerdotal y habla de la resurrección del Mesías. Fue la única vara que reverdeció, o sea que pasó de muerte a vida, floreció. Habla de Jesucristo. Y está el maná del cielo, que es Jesucristo también. Yo soy el pan que descendió del cielo. Mire, Cristo es la clave hermenéutica de todo el Antiguo Testamento. Por supuesto, hay otras circunstancias que rodean al Mesías, pero la esperanza mesiánica es el corazón del Antiguo Testamento. Está mezclada la historia que conduce hacia un desenlace. Dios, todo comienza bien, algo pasa en el camino, está averiado, se da la solución, se hace la reparación y se vuelve al estado original. Cristo es el postrer Adán. Lo que falló Adán en cumplir el pacto, Cristo lo cumplió. Entonces, allí vemos que Cristo, Adán, un paralelo. Siempre hay una restitución. Cielo nuevo y tierra nueva. Aquí yo hago todo renovado. Ya no hay lágrimas, por lo tanto no hay dolor. Ya no hay dolor, por lo tanto no hay enfermedad. Por eso Él dice que Dios enjugará las lágrimas nuestras. Lloramos porque hay sufrimiento en este mundo, efecto del pecado. La enfermedad es producto de la separación de Dios, del hombre de Dios, que es la muerte. Ya no habrá muerte, no habrá luz, porque Dios mismo es nuestra luz. Incluso las lumbreras como el sol desaparecerá, porque no es necesaria. Todo habla de Dios, todo nos apunta hacia la comunión con Él. Incluso, si usted nota, el hombre fue dormido, la primera cirugía, anestesia total, y de un costado salió una mujer. Cuando usted mira
en el Nuevo Testamento y en Apocalipsis, en la Biblia, la mujer es la iglesia. Y Adán es Cristo, Cristo y la iglesia. Y luego se repite la historia en la cruz. Salió agua y sangre, elementos purificadores, bien conocidos en el Antiguo Testamento, agua y sangre. Salió la iglesia del costado del postrer Adán, que es Cristo. Usted mira, toda la tipología del Antiguo Testamento tiene un solo tema. El tema es Cristo. El mismo Mesías lo dijo: de mí hablaron los profetas, la ley y los escritos. Una afirmación bien radical. Que usted diga que un libro hace miles de años, cuando usted no existía, decía todo lo que le iba a suceder a usted. Mire, desde el punto de vista probabilístico de las matemáticas, no es posible. No es posible que se haya cumplido todo. Que haya muerto el día de Yom Kippur o a la hora que se hace el sacrificio de los corderos. Que haya resucitado, que se haya encarnado. O sea, los momentos que tú no escoges en la vida. Aquí nadie escoge cuándo nace. Y él nació exactamente en la fiesta de los tabernáculos. Para que se cumpla que él es el tabernáculo. O sea, moró, se hizo tabernáculo. Él bajaba, subía en fuego, nube, pero no había estado con nosotros. Él estaba en el huerto con nosotros, caminaba allí en ese huerto. Y ahora se hizo hombre. Ascendió a los cielos y va a venir. Descendió el Espíritu Santo, hizo tabernáculo en nosotros. La iglesia. Y finalmente va a morar con nosotros por la eternidad. Esa es la historia de la humanidad. Esa es la verdadera historia. El protagonista de la historia es Dios en el Antiguo Testamento. Eso quiero que lo tengamos bien claro. Los hombres no reflexionaron sobre el tiempo, los hebreos no reflexionaron sobre el tiempo, sino que les interesaba lo que Dios hacía en el tiempo. Esto nos sirve de advertencia para que no lleguemos a ser de otro mundo y nos olvidemos de este. Dios está interesado en este mundo. Todo lo que ha hecho ha sido en este mundo. Venga tu reino a este mundo. Por eso son nuestras luchas, no solamente personales, sino también públicas. No solamente Dios transforma individuos, también transforma sociedades y naciones y países. Ese es el reto. Ahora, que no somos perfectos, por supuesto. Que los países donde estamos no somos perfectos, por supuesto. Pero que no sean perfectos no quiere decir que no hay que buscar que sean mejores. Porque entonces, ¿por qué usted viene al servicio dominical? Está buscando ser perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Si Dios nos manda a que seamos perfectos, es porque no lo somos. Sí. Nosotros no fuimos escogidos por ser santos, sino para ser santos, porque no lo somos. O sea, estamos en un proceso de transformación. Dios está transformando no solamente individuos, sino la historia de familias y la historia de pueblos y la historia de países para que se cumpla su plan eterno. Y el escenario de Dios es la tierra. El escenario de Dios es el espacio y el tiempo. Es en la línea de tiempo, aquí donde se cumple su plan eterno. Lo que tenemos que hacer es leer los tiempos. Los tiempos personales, lo que Dios está haciendo en nosotros, lo que Dios está haciendo en nuestro país o en el contexto en el que estamos. ¿Qué está haciendo Dios? Y moverse en esa dirección. Jesús se lo dijo: ustedes no pueden leer los tiempos. ¿Cómo saben que va a llover? Porque hay unos nubarrones, se está oscureciendo, caen unas gotitas, algunos pajaritos se mueven, algunas señales que dan. Aquí en Estados Unidos da una señal, el castor ¿cómo es? La marmota, la famosa marmota. Esa es una marmota que
parece predecir el tiempo. Incluso es muy famosa, hasta en las películas, hicieron una película. Bueno, el personaje central es la marmota. Entonces, ¿cómo es posible que el hombre puede distinguir cuando va a haber cambios de estaciones? Porque hay señales. Ustedes, le dijo Jesús a los judíos, no son capaces de leer los tiempos. ¿Por qué sí pueden leer el tiempo atmosférico y no pueden leer el tiempo kairos? Leen el tiempo cronos, el del hombre, pero no pueden leer el tiempo de Dios por la dureza de vuestro corazón. Pero las señales están dadas. Hay una historia que va en camino y que va rumbo hacia la consumación. Bien, entonces ya vimos la revelación en la naturaleza. Salmo 19 del 1 al 4, en Romanos 1:20. Dios se revela como creador que sustenta el mundo, lo preserva, y en Cristo lo conocemos como Redentor y Salvador. En la creación conocemos a Dios como creador, y en la redención o en Cristo lo conocemos como Redentor o Salvador. Allí está la revelación de Dios, autorrevelación de Dios. También está la revelación en la historia. Dios, el Señor de la naturaleza, abrió el mar, el maná del cielo, envió codornices en el desierto, sacó agua de la roca en el desierto. Está mostrando en la historia que Él es el Dios de la historia y que domina la naturaleza. ¿Quién puede sacar agua en el desierto de una roca? ¿Quién puede mandar codornices al desierto? ¿Quién puede abrir el mar? ¿Quién puede hacer llover del cielo alimento? Es evidente que Él es el Dios de la naturaleza. Dios también es el Redentor o Salvador. Cuando lo sacó de Egipto, se reveló como el Salvador. Dios se encontró con su pueblo. Dios salió al encuentro de su pueblo y se les revelaba en los actos que hacía. A Dios se le conoce por lo que hace, no solamente por lo que dice. Entonces los profetas eran los intérpretes de lo que Dios estaba haciendo, porque los actos necesitan interpretación. Lo importante no son los eventos, sino lo que significan. Eso es importante en la teología del Antiguo Testamento. ¿Qué significan esos eventos? Dios es quien hace la historia. Él es su protagonista. El hombre no hace ni es el personaje central de la historia. La historia no la hace el hombre. Por eso, hace un momento al inicio de la clase, yo hablaba de la perspectiva materialista de la historia, donde el hombre es el protagonista de la historia. Por eso Carlos Marx, de origen judío, creó lo que se llamó precisamente el materialismo dialéctico, que tiene una filosofía de la historia, donde el hombre, el marxismo es un humanismo, el hombre es el protagonista de la historia. Y por eso él decía, los filósofos han intentado es interpretar la realidad, de lo que se trata es de transformar la realidad. Por eso el activismo de los movimientos subversivos que quieren transformar la realidad, pero con acción militar, transformar, someter, conquistar, no solamente con ideas, sino físicamente. Eso es coherente con la filosofía, pero el marxismo es una herejía cristiana, judeocristiana. Es decir, copió al cristianismo y al judaísmo. Bueno, el cristianismo es judaísmo para gentiles. Los primeros cristianos eran judíos. Era una parte del judaísmo, fariseos, saduceos y los mesiánicos, a los judíos que aceptaron a Jesús como su Salvador, eran judíos. Ahí descendió en Pentecostés, en una fiesta judía, el Espíritu Santo. No eran gentiles, los gentiles fueron después. En Hechos de los Apóstoles, Pentecostés es una fiesta judía llena de judíos y desciende en esa fiesta que están celebrando los judíos el Espíritu Santo. Y luego se extendió, por supuesto, a los gentiles. Pero hay una identidad. Entonces, la iglesia nace dentro del judaísmo. Tiene sus raíces hebreas. Y los gentiles luego son injertados en el orivo original, en el proceso redentor. Miren una cosa bien interesante. El rey Omri, en 1 Reyes, capítulo 16, en el versículo del 21 al 28, para ilustrar cómo Dios es el protagonista de la historia.
En Primera de Reyes, capítulo 16, versículo del 21 al 28, el rey de Israel, Omri, se le dedican 8 versículos. No lo vamos a leer por la extensión y por el tiempo. Le dedican 8 versículos. Pero el rey Omri impactó al mundo de tal forma que hasta el imperio asirio se acordaba de él o lo recordaba como Israel como tierra de Omri. O sea, políticamente fue más importante Omri que, por ejemplo, el rey Acab. Omri llegó a ser tan importante que los asirios, cuando pensaban en Israel, pensaban en la tierra del rey Omri. O sea, ya saben, es como asociar Estados Unidos de Norteamérica a Abraham Lincoln. O sea, si alguien piensa, Abraham Lincoln, Estados Unidos, George Washington, Estados Unidos. ¿Por qué? O Simón Bolívar, Colombia, o los libertadores, los líderes. Porque asociaban la tierra a las acciones de ese personaje. Era importante, lo tenían en mente. Cuando pensaban en Israel, pensaban en Omri. ¿Saben cuántos versículos le dedicaron a Omri en la Biblia? 8, al reinado. Pero ahora viene algo curioso. Si este tuvo más impacto, el otro que tuvo menos impacto, le dedican, le están dedicando 209 versículos. Al rey Acab le dedican más tiempo que a Omri. Pero es raro. ¿Por qué razón Omri, que tuvo más impacto en el mundo, Acab se comenta más de Acab y se habla más de Acab que de Omri, cuando impactó menos? En Primera Reyes del 16, capítulo 16, verso 29, hasta el capítulo 22, verso 40, hablan de Acab. ¿Por qué la diferencia? Porque la importancia es teológica. No es por Acab, era por lo que Dios hacía, porque Él es el personaje central de la historia. Dios, no es Acab. Dios tenía un profeta actuando que era Elías. El personaje era Dios, no era Acab. Porque lo importante es lo que Dios estaba haciendo, no el rey Acab. Por eso se le dedicó más tiempo, 209 versículos, al rey Acab. No era, o sea, que no es por las personas, sino por el protagonismo de Dios en la historia. La historia es el teatro o escenario de Dios y sus obras. Él es el que hace la historia. No es el hombre. Lo que hace en la historia, Dios es conocido, por lo que hace en la historia y en nuestras vidas. Los hebreos no registraban la historia como una serie de eventos, sino por el significado de los eventos. Esto hay que tenerlo de manera clara para interpretar el Antiguo Testamento, para hacer teología del Antiguo Testamento. Es el significado de los eventos. No es historiografía, es filosofía de la historia. Es interpretación de la historia. Dios enviaba a sus profetas como los intérpretes de sus actos. Seguimos. Siguiente, por favor. Éxodo 20:20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Noten que el temor de Dios, su temor esté delante de nosotros. ¿Qué evita el temor de Dios? No pecar. Pone un freno. Cuando hay temor de Dios, se frena, se espera que el hombre no peque. Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea, realmente no hay temor de Dios.
lo consideran como mandamiento, pero de hombre, que puede ser violado, que puede ser ignorado, los mandamientos de Dios. Este pueblo de labios me honra. Es posible que estemos haciendo eso. Lo mencionamos, pero realmente no tomamos en serio lo que Dios dice en su palabra. Su temor de mí. ¿A qué equivale el temor? Al mandamiento. Fíjense que habla de no pecar, obedecer el mandamiento. Siguiente, por favor. Jeremías 32:40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Noten que dice el temor en el corazón. O sea, el temor de Dios es revelación de Dios, para que no se aparten de mí. La ley de Dios produce temor de Dios y produce entonces una conducta ajustada a la ley de Dios. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Eso se cumplió en Pentecostés. En Pentecostés se celebraba la dación de la ley, cuando Dios le dio la ley a su pueblo, pero se la había dado en unas tablas externas. Ahora Él escribía en sus corazones la ley de Dios por medio del Espíritu Santo. Por eso era la fiesta de Pentecostés, la dación de la ley. La ley se está dando para que more en el corazón del hombre. La teníamos afuera. Adán perdió esa ley que tenía en su corazón. Se la pusieron afuera para que se confrontara. Pero Dios quería volver a tener esa ley, que nosotros tuviéramos esa ley en nuestros corazones. Por eso es importante el nuevo nacimiento. Y eso es comunión con Dios. Eso precisamente significa revelación de Dios. El pacto, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y obviamente las escribes para que obedezcamos la ley de Dios. Entonces, hemos visto el conocimiento de Dios es autorrevelación de Dios. Dios se revela en la historia. La ley es revelación de Dios. Dios se revela en la naturaleza. Todos esos puntos son revelación de Dios. Él revela su secreto a los profetas. Se revela en nuestra experiencia con Él. Se revela en la naturaleza. Nosotros no podemos vivir dando testimonio solamente de manera teórica. Un testimonio tumba cualquier argumento. ¿Recuerdan aquel ciego que Jesús sanó? ¿Ah? ¿Y qué decía él? Yo no sé si es Jesús es esto, si Jesús es aquello. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Yo no sé de teología, no tengo ni idea de eso. Lo único que yo sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Ante los hechos no hay nada que decir. Se caen todos los argumentos. Entonces, Dios se le revelaba en su relación con ellos en el desierto. Todo lo que le pasaba a Israel. Cuando Dios anunciaba, levantaré a Siria, levantaré a Babilonia que se los llevará cautivo, los profetas lo decían. Es por juicio, por no obedecer la ley de Dios. Va a venir un juicio sobre las naciones. Sobre Israel en el norte con Asiria y con Babilonia, Judá. Se los llevaron cautivos. Era juicio. Pero en ese juicio, según los profetas, había redención, había esperanza. Y realmente era por amor que lo hacía. Porque quería disciplinarlo. Porque el Señor, a todo el que recibe por hijo,
y el que ama lo disciplina. Así que eso es lo que está haciendo y recibiendo el pueblo de Dios. Disciplina histórica de Dios para atraernos a una comunión con Él. Él anhela la comunión con su pueblo.